quería hacer más con relación conmigo un poco algunos datos también. Ayer yo tocaba para por lo menos en mi pueblo, en San Juan Bautista Misiones, así era el término, ¿verdad? Para es decir, que la repercusión de esos términos, de esos léxicos, que tenía relación con el tren del cielo que iba de San Juan, sus 18 kilómetros, repercutía eso hasta mi pueblo, hasta San Juan Bautista Misiones, o sea, hasta Sangre de Clavo, que es el lugar donde yo crecí. Nací en San Juan, en el hospital San Juan Bautista, pero crecí en Sangre de Clavo. Hoy se llama Colonia General de la Ciudad de Ciudad de Rocas. Sí, héroe de la guerra del Chaco. Y imagínense, para no es para así era sí, y también le pongo la música del lechero, ¿verdad? Félix Pérez Cardoso, Antonio Villar, Zapello, Dios del Chase Guaireno, como Félix Pérez Cardoso, en 1928 entraron aquí en San Lorenzo y se unieron al poder de San Lorenzano, al Patocayo de Josema, ¿verdad? Pedro José Carles, sí. Entonces, por ahí también, Félix Pérez Cardoso, escuchando, ¿verdad? Así es. Bueno, nuevos cuentos populares, más que artística, políticamente incorrectos. ¿Qué tal gente que no habla de cero? Ya no nos cambió con años pero uno va leyendo y de repente se abre la pupila, ¿verdad?, del entendimiento y ahí comprendemos cuál es la intención implícita del escritor José María Silva. Mi apreciación sobre este material lo tengo en el prólogo y quiero voy a pedir a la bueno, a bloquear las primeras páginas de este maravilloso trabajo que nos entrega el autor. Al instante pude palpar y probar la pulpa de la dulce fruta en una muy adulta verborragia que no indulta a ningún sabor amargo dentro de sus azúcares, por las bellas palabras que a tinta agregan los renglones de cada canto, por su verba sencilla, aún en el sótico lenguaje, es ineludible un poco de hiel en el torrente asápida de sus letras, en el que se exponen situaciones clásicas y en otras realidades sociales adversas que amenazan la humana naturaleza y la misma naturaleza visible de todo lo que existe bajo este cosmos tan azul o tan celeste, subyacente en la retórica de un pretérito reciente, pero lacónicamente hacia un consumado apocalipsis. Las miles aristas enfocadas en un solo tiempo son visualmente imantadas e internamente una vid para cualquier lector. Sinceramente, es una atracción. Nos desembocan a un río de miles aguas, de un acuífero con pocos celos sobre su rica serpiente, para navegar por un mundo de curiosidades, desde el más auspicioso vaticinio explícitas a noveladas experiencias, hasta bordeando desgracias irreversibles que lastimosamente amenazantes se avecinan por la incontrolada depredación de nuestras reservas verdes y en consecuencia todo lo que de ellas depende y la rodea. Es un verdadero
hacer saltos sin mover un solo pie, en un terreno liso o en uno ondulado, en aspectos que presentan la obra, que llevan a la mente a un alocado vuelo veloz de ida y vuelta, para concentrar situaciones tan opuestas y tan distantes unas de otras, pero que al final resultan soberanamente atractivas. Saltar de un simple piso a un título, de la monarquía al delgaje, la pandemia, un Roa, un Maní, un Flores, Guarani, un Paraná que cantó a un ave azul pájaro chulú de Breton, o un saltarín rojo, excepcional, hablando de Grecia o el pueblo elegido, del Evangelio de Fidel, del Che, de Mahoma o de Alá. 2 domingos y un Sarmiento, un Quijote, algún acontecimiento actual, un holocausto de un violín, de los abusos intensos o exógenos, internos o exógenos, de la intrepidez del héroe, de centurión o de la vida, a un simple, fantasioso y misterioso séptimo hijo de Caúl Granada, o la libertad de un fantasma o alguna escaramuza interna vana, y la peculiar inserción de vocablos de un ancestral pero tan diferente idioma, el autóctono habanerí, que siempre toca el tímpano de la curiosidad de cualquier mortal. Su universo de relatos y narraciones en la llama fría del fuego de la sangre convida a una febril lectura para consagrar la palabra en el altar del espíritu y de la mente, la convicción, la razón o la pasión, cualquiera sea la concepción interior bien humana y terrenal. Todo esto nos propone José María Soto en estas reales y fantasiosas inspiraciones, más que artística, políticamente incorrectas. Este prologuista no viene a escribir otro cuento más encima de los ya expuestos debajo de esta paterna pero sincera educación, más abierta sobre la inefabilidad cautivante y particular hallada en todo el recorrido de sus pliegos, que en realidad tienta a miles fantasías en la avidez de la musa de cualquier barrio de leja libre y influencial. Lucino Rodríguez Barofí. Muchísimas gracias, un luego bastante interesante que ya nos hace el panorama un poquito sobre lo que vamos a encontrar en el libro, siempre para despertar un poco esa curiosidad, ese deseo de consumo del material. Bueno, también tenemos las palabras del profesor David Galeano Rivera de la Academia de la Lengua Guarani. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Nuestra estimada gerente allá del Centro Cultural Universitario, Anoní, un saludo cordial a mi querido colega Lucino Rodríguez Barofí, nuestro abrazo afectuoso acá, y que decir al autor este hermoso libro que hoy estamos presentando con ustedes, José María Soto. Lucino no lo tuvo que tiene el libro, lo desmenuzó como un verbo pequeño de la y esa cartera. Estuvo haciendo un recorrido rápido por los distintos temas
que abarca José María en su obra, en esta su creación. Y creo que es importante, fíjense, nuevos poetas populares. Acá está la lista de todo. Tiene esa palabra nuevo, tiene esa sensación justamente, no solamente de novedad, sino que nuevo viene a acercar a la persona de José. Él forma parte de una generación actual que vive no preocupada, vive ocupada de la tema de la literatura. A través de la institución europea. Las están viendo apoyo a un pasado patriarcal es el mundo. Y José es uno de ellos. Siendo joven, sabe un poco del molde, del común de los jóvenes de nuestro país que se dedica a un tema que no es muchas veces atractivo para todos. Hablar de literatura, de poesía, de cuento, de teatro, de novela. Y bueno, él forma parte de esta generación que, repito, tiene muy pocos exponentes en Paraguay con las características que tiene. Mucha gente que escribe, pero no llega a donde llegó José en el sentido de publicar, como Baúl Patriarca, como de pobre. Ese es un paso muy importante, un paso decisivo, un paso valioso. Y quiero comentarles, voy a ser un poco evidente, cerca de 3 años, un poco más adelante, entro en contacto con José y él me plantea una reunión. Yo decía, yo y yo daba clases acá en la escuela de enfermería, en la facultad de enfermería de Cristian. Y le digo, ¿por qué no nos encontramos también en mi clase hablando? Y se fue llegando, saludamos, y me dice, yo tengo unos cuantos trabajos, poesías y otros que yo solo escribí. Y me gustaría que le dé una mirada. Y sí, con mucho gusto. Entonces me puse a leer lo que me quedó. Y quedé impactado, sorprendido, me lo he sentido la palabra. Me gustaban mucho sus obras. Y después me comenté, me dije, es muy interesante este felicito. Me había dicho inclusive en algún momento cuando yo pasé a esta gente y parecía que me cayó bien el libro, no me gustó. Bueno, y se fue dando una circunstancia porque fue también con el profesor Lucino. Nosotros formamos parte de un grupo de escritores formamos y se llama la Casa del Escritor por Obra, que se llama mujer. Y recuerdo que en una ocasión le dije a José, ya que escribís, tenés una manera muy distinta de escribir, de expresar tus obras, diferente a muchos otros, sería interesante que hagas escuchar tu trabajo. Que vos mismo te acerques, allí donde nos reunimos nosotros, fuera de mucha gente, hoy queremos unir las áreas que cantan de a poco. Bueno, con eso empezamos un ciclo muy interesante con José María, ¿verdad? Que fue, llegó, hizo escuchar una noche, la siguiente otra de sus composiciones, y así, en varios muchos encuentros. Y fue el agrado de mucha de la gente, uno de ellos acá, lo dejaron los signos Rodríguez Badoque, y obviamente todos estamos trabajando dentro de ese grupo. Comúnmente se suele decir una vez que estaba más experimentado y todo, pero José estaba incluido en ese grupo. Eso yo creo que es un aspecto significativo. Acá vamos a comentar por corroborar. Tiene el hecho significativo de ser saborizado, ¿verdad? Como saborizado producido. Yo podría buscar nombres, es cierto, voy a encontrar nombres de gente que hoy escribe en San Lorenzo. Y entre esos nombres, a lo mejor no muchos, voy a encontrar el nombre de José María Soto. Ya hay un famoso dicho que la gente suele decir
ser humano no pasa mal por la vida, que tiene que matar a algo, yo creo que lo que ya mató, tiene que tener un hijo, que todavía no sé si tiene o no, ¿verdad? Y bueno, si lo tiene que tener. Y para que mi madre se descubra todo sea feliz, tiene que escribir un libro. En este momento ya tiene dos, ¿verdad? Le falta uno. Pero dice que eso es lo que en muchos casos para mucha gente en el mundo, sobre todo en el mundo oriental, significa la felicidad. O el haber pasado por esta vida terrenal y haber dejado rastros de su presencia. Lo más seguro que alguien va a ver, iba a decir, Juan Jaime. ¿Quiénes son? ¿A quiénes se identifican? A los que hacen algo. A los que no hacen nada, no lo dicen nada, porque no hacen nada. Así que yo sé que también tienen que echar trabajo, ¿verdad? De hecho, yo sé que echar trabajo. Pero es importante. En este momento que vivimos en nuestro país, yo suelo decirle sobre todo a mis alumnos de la facultad, suelo asignar trabajo sobre escritores paraguayos que hoy viven y producen. Porque es lo que tenemos, una costumbre que para mí en alguna medida está un tanto desfasada, muy por la parte, y que siempre nos acordamos de lo que ya fue. Y hablar de la literatura paraguaya hay que respetarlo, por supuesto, Carlos César Colores, los abastos, las hermosas grabadas de hablar con nosotros amigos Domínguez, poder hablar de una Josefina Plana, de un momento, Elio Romero, muchos nombres como ese, que es como lo que estoy mencionando. Sin embargo, pocos, o casi nadie, conoce a los que hoy hacen literatura paraguaya. Por eso es importante darle este espacio a José, para que a partir de esto pueda crecer y el mismo le pueda hacer una crítica más adelante y decir, bueno, fui por este camino, esto está ocupado, ahora voy a transitar por este poco. Yo particularmente tengo un poco ese criterio con las cosas en la vida y en mi vida, ¿verdad? En un momento me tocó ir por un camino, cuando me di cuenta que ya no había nada agradable a mí, o algo que me llamaba la atención, pero 10 pasos atrás y elegí otro de los caminos para mi hermano. En nombre de la casa del escritor José Tito Lora, yo te hago llegar el saludo afectuoso, las felicitaciones, en nombre de todos los que estamos aquí, acá con el Boulevard Vecino, que forma parte del equipo de la Amanda Pedroso, Manuel Pedroso, Chiquita Barreto, Paulino Gómez, José Romodillo, Miguel Ángel Mesa, Gerardo Benítez, María Denise Martínez, Lara Carajo, Italia Luna, que forman parte. Todos ellos hoy se sienten congratulados contigo, te hacen llegar sus felicitaciones y el deseo de éxito. Cada uno comentario, muy particularmente no suelo desear suerte, porque como decía Neruda, la suerte es el pretexto de los fracasados. Cuando uno hace algo que salió mal, entonces eso es por suerte. El joven que uno va a trabajar por suerte, y lo junta en el verde. Pero cuando alguien se siente que escribe y hace cosas, y lo hace conscientemente y produce, eso no es suerte, eso es éxito. Y tenemos que desearnos éxito más que suerte. Entonces hoy a José le deseamos éxito, para que pueda continuar con esta zona, así como viene, con todo, que no se dé por vendido nunca, también es muy importante, nunca cuentes las veces que caíste, siempre contar las veces que te levantaste. Los que son negativos van a contar todas las veces que cayeron, pero los que son optimistas, los que tienen esa esperanza siempre puesta en sí y en sus ideas, siempre cuentan las veces que se levantaron. Y es que éxito de éxito. Y yo quiero terminar esta parte, saliendo un poquito de tu libro, porque recién antes de empezar la ceremonia, acá nuestra amiga nos contaba que era un momento un poco difícil acá, porque al parecer esta casa se quiere destinar a otra cosa. Y entonces nosotros como estamos vinculados con el tema de la literatura, está algo bastante que se llama la casa del escritor Normi, que
yo me permito en mi carácter de presidente expresar anticipadamente nuestra solidaridad, nuestro deseo de que la municipalidad de San Lorenzo, si es que esa actitud real y que le deje a Noemí, a su equipo, sobre todo a ella, hacer lo que está haciendo en Antonio, hacer de un centro cultural que nos permite a todos San Lorenzo. A mí me gusta, yo viví mucho tiempo en San Lorenzo, ¿no? Yo he vivido varios en la ciudad, en una de ellas en San Lorenzo, me siento de la casa, me casé, a mi señora Sabina, cuando nos casamos en la iglesia de San Lorenzo, de que con más razón. Entonces, sería tan importante que este centro cultural lechero continúe en las mismas condiciones de ahora y bajo tu responsabilidad. Nuestra solidaridad contigo, muchas gracias a todos, éxito, José María, y que este libro que ve hoy acá hablando con nosotros, Nuevos Puertos Populares, tenga una salida y que llegue a la gente que le gusta, a la gente que le ayuda a otros jóvenes a incorporarse a la literatura. Buenas noches, muchas gracias. Yo te puedo muchísimas gracias por sus palabras y bueno, la pública, el público, la situación que estamos analizando en el centro cultural, pero también en la casa de todos, que es un poco el problema de uno tiene en su casa. En todas las familias siempre hay problemas, siempre hay el fondo de la familia perfecta, y esto también es así. Pero bueno, no depende de mí, estaba ya en posibilidad. Yo tengo la vida superior y bueno, veremos qué pasa. Yo confío en Dios, confío en el Espíritu de Dios, en las autoridades que sí lo hacen, pero uno a veces cuando no está de acuerdo con ese criterio, da un paso al costado. Que es un poco de explicar lo hace un tiempo, que está proyectando, pero José todos los días necesita favor, por favor, no te vayas a se lance libros, se está gritando, no renuncie todavía, no renuncie. Y bueno, llegamos al día de hoy y José también se cumplió. Desde no renuncié hasta presentar este libro. Y bueno, esperemos que se den las cosas. Y sobre todo que San Lorenzo siga teniendo un espacio cultural. No puede ser llevar el mote de la ciudad universitaria y contar con tan pocos centros culturales. Es el único que tiene la municipalidad de San Lorenzo. Entonces, hay ciertas situaciones que obligan un poquito muchas veces a replantear, seguir o no. Pero también depende de la ciudadanía, porque en la medida en que la ciudadanía se empodera de sus sitios, de sus espacios, es más difícil llevar cambios que no todos estén de acuerdo. Así que ya hemos intentado de varios sectores y solidaridad, más que nada conmigo, sino con el centro cultural, con este espacio, porque los hombres somos transitorios los padres, pero las instituciones son la realidad. Y yo creo que el centro cultural es muy importante para una ciudad. Pero bueno, muchísimas gracias, profesor, por sus palabras. Me llegó a mí emocionar enormemente. Con relación a nosotros, ¿qué más te puedo decir? Es un compañero excelente, una persona que luchó por sus sueños y este es un tercer libro. Estamos siendo partícipes del nacimiento de su tercer niño. No tiene hijo biológico, pero ya tiene 3 hijos con hojas. Así que eso también es muy importante. Y bueno, Josema nos enseña que debemos soñar en grande, que debemos pensar alto.
pero con los pies sobre la tierra siempre. Porque luchó por esos sueños y ya estamos viendo un ejército de ser libre. Y como dijo el profesor Daniel Rivera, es muy importante este material literario porque pasa a engrosar el mundo de producciones literarias en una ciudad donde no es común encontrar un escritor en cada esquina. Entonces estamos trabajando por eso. Y Josema, con su juventud y con su sueño cumplido, porque mire los obstáculos que él tuvo para llegar a este tercer material, nos demuestra que sí se puede, que no hay límites, no hay excusas para producir un material que pide de nuestros sueños. Así es que Josema, felicitaciones por este gran compañero, como compañera tuya de la municipalidad, me siento sumamente orgullosa de vos y sobre todo por tu juventud, que acá está produciendo tres materiales, porque muchas, como yo que ya tenemos 50 años y no nos atrevemos a escribir, no nos atrevemos a soñar en grande. Entonces, José nos demuestra eso, que sí se puede y que tenemos que empeñarnos en seguir nuestros sueños. Así que, muchísimas gracias, José, por esta producción. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a escuchar al autor de los nuevos cuentos de lo políticamente incorrecto. Bueno, buenas noches. Gracias a mi compañero de labor, mis primos, sobrina, Francis, Ayala, mi amigo Mojado, la compañera Gata Lechero, la señora Roja, y la confidencia de cómo nos conocimos. Yo siempre fui muy reticente a la utilización de la tecnología, pero un día sí encontré en YouTube un video sobre los estacioneros, siempre buscando las raíces, ¿verdad? Y encontré el canal de Clara. Y fue como una reflexión para yo, los demás fueron nada. Bueno, eso fue un primer paso para una relación, que los más rápidos. Y después de esa tecnología, también me encontré con unos tipos que no son de argentinos, españoles, en fin, historiadores, filósofos, ensayistas, que están dando lo que se da a llamar la batalla cultural. Porque hay un plan que está viniendo de la gente más poderosa del mundo, que son los dueños de Facebook, Windows, Bill Gates, los Zuckerberg, todo esto que están queriendo, están minando las bases de nuestra cultura, en específico nuestra cultura hispanoamericana, en nuestro caso. Y entonces, gracias a estos tipos también, fue que me pude inspirar para escribir esto, los nuevos cuentos populares, más de artística, políticamente incorrectos. Y ustedes van a ver de la portada, estas son las astas de Borgoña. Esta es la bandera de España cuando era el imperio más grande del mundo, que fue, por supuesto, no era Disneylandia, no existe Disneylandia, de verdad, pero fue el imperio civilizador y con el cristianismo otra vez, de más altura moral y ética, digamos, y que fue difamado bastante por la leyenda negra, que decía que, bueno, que los españoles iban a casar con todos, tampoco vamos a caer en la leyenda rosa que los españoles eran todos santos, pero hubo civilizaciones muy
o la Inca, que hay unos cálculos que dicen que si España tardaba unos 100 años en llegar acá, probablemente ya no encontramos gente por los sacrificios muy sanguinarios. Bueno, y esta sala de Borgoña era la bandera de España y nosotros formábamos parte del Imperio Español. Nosotros no nos independizamos de España, nosotros hicimos una secesión, fue un desmembramiento. El nacido en Asunción, o el nacido en Bogotá, o el nacido en Curvatura, tan español, como el madrileño, el de Cádiz o el de Barcelona. Y todo eso fue destruido por la francmasonería británica. Los británicos siempre pegaron para quedarse con todo. Y nos desmembramos en 20 naciones que, bueno, hasta ahora estamos mal. Y el Paraguay quedó, gracias a más que nada la mediterraneidad, nos quedamos así como aislados del mundo, pero quedamos con un pedacito de ese imperio español, con Francia en los nombres. Éramos una auténtica nación, sí, autocrática, sí, pero eran bastante honorables esos Caraiguazú, cuasi autárquicos, o sea que casi no dependíamos de nadie más nosotros para subsistir. Mientras nuestros vecinos estaban destrozando entre ellos, acá había paz. Y bueno, pero lamentablemente pasó lo que pasó con la guerra Guazú y todo eso, y se acabó el sueño, llega la realidad. Entonces, esas cosas me inspiraron, y lo que hablaba antes de estos tipos que están minando nuestra cultura, los tipos más ricos del mundo, que ellos son los que manejan a la ONU, quieren hacer un gobierno mundial totalitario y quieren acabar con estas identidades. Ahora vemos que hace poco se aprobó la ley del aborto legal. Ahora hay células X para la gente que no se identifica, que no saben más ni qué son. Y contra todo eso, contra eso que queda más allá de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras raíces hispanas, sobre todo, hispano-guaraní en nuestro caso, es que estos cuentos específicos que hay más que artística, pues no se me correcto porque a lo mejor van a encontrar qué es eso, no, esto no es un cuento. Entonces, ya el título y la portada ya son, ¿cómo es? ¿Qué dice? Una declaración de principios. Es una declaración de principios. Y bueno, nada, como dijeron acá, no pueden hablar lastimosamente en nuestro país, en todo el mundo, pero en nuestro país, la literatura no está en el menú del canal espiritual. Y mi intención es que, si bien mi generación o lo que vengan después no les llega a esto, por lo menos a los hijos, y que esto se revienta. ¿Sabes? Es lo que decían los caras del dicho que habla de plantar un árbol, y ya planté un árbol, pero lo derribaron la vez pasada, ya pasó. Y bueno, ahora tengo 3 hijos, como dijo la profe, y nada, es mi pequeño grano de arena en esta batalla cultural en la que hablaba. Y bueno, el que lo compre, que lo disfrute y que despierte conciencia. Muchas gracias.